Buenas noches, este trabajo es presentado para el Instituto Tecnológico de Tijuana, la materia Control Estadístico de la Calidad de la Unidad 3. Esta materia es impartida por el profesor Juan Morales y mi nombre es María de los Remedios García Rodríguez. Soy del semestre 4Y. En esta ocasión vamos a ver sobre las gráficas de control. Una gráfica de control indica cuando su proceso está fuera de control y le ayuda a identificar la presencia de una variación por causas especiales. Cuando está presente la variación por causas especiales, su proceso no es estable y es necesaria una acción correctiva. Las gráficas de control grafican sus datos de proceso en secuencia ordenada por tiempo. La mayoría de las gráficas de control incluyen una línea central, un límite de control superior y un límite de control inferior. La línea central representa la media del proceso, los límites de control representan la variación del proceso. Los puntos que caen aleatoriamente dentro de los límites de control indican que su proceso está bajo control y presentan solamente una variación de causa común. Los puntos que caen fuera de los límites de control o muestran un patrón no aleatorio indican que su proceso está fuera de control y que está presente una variación por causas especiales. Para saber cuándo debemos utilizar las gráficas de control, debemos ver unos puntos que son demostrar si su proceso es estable y consistente a lo largo del tiempo. Un proceso estable es aquel que incluye solamente variación de causa común y no tiene ningún punto fuera de control. Verifique que su proceso es estable antes de realizar un análisis de capacidad. Un análisis de capacidad es válido únicamente cuando se realiza en un proceso estable. Evalúe la eficacia del cambio de un proceso con las gráficas de control. Es fácil comparar cambios rápidos en la media del proceso y cambios en la variación del proceso. Comunique el desempeño de su proceso durante un periodo de tiempo específico. Los límites de control de su gráfica de control representan la variación de su proceso y le ayudan a indicar cuando su proceso está fuera de control. Los límites de control son las líneas horizontales ubicadas arriba y debajo de la línea central, que se utiliza para determinar si un proceso está fuera de control. Los límites de control superior e inferior se basan en la variación aleatoria esperada en el proceso. Por opción predeterminada, los límites de control de Minitab se muestran en tres desviaciones estándar, arriba y debajo de la línea central. Por ejemplo, en esta gráfica hay dos puntos que se encuentran por encima del límite de control superior. Estos puntos fuera de control indican que estos subgrupos están arriba de lo esperado. Estos serían los dos puntos fuera de control. Este sería el límite superior y este sería el límite inferior. La línea central de la gráfica de control representa el promedio de su proceso verdadero, no necesariamente promedio deseado del proceso. La línea central es la línea de referencia horizontal en una gráfica de control que es el valor promedio de la característica de calidad graficada. Utilice la línea central para observar cómo actúa el proceso comparado con el promedio. Si un proceso está bajo control, los puntos variarán de manera aleatoria alrededor de la línea central. En cualquier proceso ocurrirá en forma natural cierto grado de variación. La variación por causas comunes es una variación natural o esperada en un proceso. La variación por causas especiales es una variación no esperada que se deriva de ocurrencias poco comunes. Es importante identificar y tratar de eliminar la variación por causas especiales. Los puntos fuera de control y los patrones no aleatorios en una gráfica de control indican la presencia de una variación por causas especiales. Pruebas para detectar causas especiales en la gráfica de control. En la prueba 1, un punto más de 3 sigma con respecto a la línea central. La prueba 1 evalúa la estabilidad del patrón de variación. La prueba 1 provee la evidencia más contundente de falta de control. Si los pequeños cambios en el proceso son de interés, se pueden utilizar las pruebas 2, 5 y 6 para complementar la prueba 1 para crear una gráfica de control con mayor sensibilidad. En la prueba 2 se evalúa la estabilidad del patrón de variación. Si los pequeños cambios en el proceso son motivo de preocupación, se puede utilizar la prueba 2 para complementar la prueba 1 a fin de crear una gráfica de control mayor sensibilidad. La prueba 3 detecta una tendencia o un movimiento continuo hacia arriba o hacia abajo. Esta prueba busca series largas de puntos consecutivos sin ningún cambio de dirección. La prueba 4 detecta la presencia de una variable sistemática. El patrón de variación debe ser aleatorio.
pero cuando un punto no pasa la prueba 4 significa que el patrón de variación es predecible. La gráfica de control dependerá si se recopilan datos continuos, datos de atributos, o los datos de atributos tienen dos subtipos que son binomiales y Poisson. Las variables continuas pueden tener un número infinito de valores, tales como 234.8 o 0.01. Los valores para las variables de atributo están restringidos a categorías especificadas o valores discretos. Por ejemplo, los valores de atributos pueden incluir las categorías pasa y no pasa. El número de defectos es una muestra también, puede ser una variable de atributos. Las mediciones continuas normalmente proporcionan más información que los datos de atributos, sin embargo los datos de atributo por lo general son más fáciles de recopilar. Los datos de atributos con frecuencia se recopilan cuando las mediciones continuas son difíciles de obtener. Los datos de atributos son calificaciones subjetivas asignadas por los operadores o el personal de control de calidad. Los datos continuos miden una característica de una parte o proceso, como por ejemplo la longitud, el peso o la temperatura. Los datos suelen incluir valores fraccionados o decimales. Por ejemplo, un fabricante de alimentos quiere investigar si el peso de un producto de cereal es consistente en el tiempo. Para recolectar los datos, un analista de calidad registra los pesos de una muestra de cajas de cereal. Puede recolectar datos en subgrupos u observaciones individuales. Los gráficos de control por atributos son gráfico P o fracción disconforme con tamaño de muestra igual y variable. El gráfico NP o unidades defectuosas son gráficos estandarizados. El gráfico C o número de defectos. El gráfico U o número promedio de defectos, que son gráficos estandarizados. Otros gráficos de control de número de defectos cuando no es fácil medir un producto o una parte, o cuando la calidad se puede obtener como un atributo conforme o no con unas especificaciones de calidad, se pueden usar una gráfica de control de características. Estas técnicas analizan tanto las características buenas como malas, sin hacer referencia al grado. Entonces se acepta o se rechaza contando cuántas unidades tienen o no el defecto, o comprobando el número de tales eventos que ocurren en la unidad, grupo o área. Y comparando con el criterio de aceptación establecido, se acepta o rechaza la pieza o el lote sin asociar un valor concreto. El atributo a controlar se suele elegir de forma que sea fácilmente observable y por tanto económico de controlar. A. El defecto. Cualquier característica individual que no esté de acuerdo con los requisitos de calidad establecidos. B. Defectuoso. Cualquier unidad que tiene uno o más defectos. Los tipos de gráficos de control por atributo que se estudian son gráfico P o de fracción de unidades defectuosas, gráfico NP o de número de unidades defectuosas por muestra, gráfico C o de número de defectos por muestra, gráfico U o de número de defectos por unidad. La gráfica P grafica la proporción de unidades no conformes, también denominadas defectuosas. El tamaño de la muestra puede variar, por ejemplo, puede utilizar una gráfica P para monitorear lo siguiente: la proporción de vuelos que parten con demora, o la proporción de neumáticos en bicicletas que se desinflan, o la proporción de logotipos impresos que se manchan. Aunque una unidad pudiera tener muchas características de calidad que se pueden evaluar, siempre se considera que la unidad es conforme o no conforme. La gráfica P es la gráfica de control por atributos más ampliamente utilizada. La gráfica NP también grafica elementos defectuosos, sin embargo, la gráfica NP grafica el número de unidades no conformes en lugar de la proporción de unidades no conformes. La gráfica P del N es similar a una gráfica P tradicional. Ambas gráficas le ayudan a monitorear la proporción de elementos defectuosos producidos por su proceso. La gráfica P del N puede ser útil en las situaciones siguientes. Usted tiene grandes subgrupos y sus datos presentan dispersión excesiva. Sus datos representan dispersión insuficiente. Los cálculos para la gráfica P del N incluyen sigma z, que es un ajuste para la dispersión excesiva o insuficiente. Un valor sigma z de 1 indica que no es necesario ningún ajuste.
y que la gráfica P de Lane es exactamente la misma que una gráfica P tradicional. Para las gráficas de control para atributos o gráfica P, veremos un ejemplo. Getinge Corporation, fábrica de desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía, según USA Today. Getinge no notificó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 100.000 desfibriladores PRISM 2DR podían tener un problema de funcionamiento cada año, debido al riesgo de muerte. Es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considere un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construya una gráfica de control para la proporción P de aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Aquí vemos los números de defectos, que serían 15, 12, 14, 14, 11, 16, 17, 11, 16, 7, 8, 5, 7, 6, 6, 8, 5, 7, 8, 7. Vamos a ir a nuestra gráfica de Minitab para poder realizar este ejemplo. Vamos a iniciar en nuestro Minitab, nuestra gráfica. Aquí nos está pidiendo una gráfica P. Aquí tenemos nuestros datos. Vamos a ir a estadística, gráficas de control, gráficas de atributos, y vamos a ir primeramente a diagnóstico de gráficas de P. Vamos a poner aquí en variables el tamaño de defectos, y en el tamaño de los subgrupos vamos a poner el tamaño del lote. Le vamos a dar a aceptar, y aquí vemos el diagnóstico de la gráfica P. Aquí nos dice que la relación de variación observada a variación esperada es igual a 192%, el límite superior de 95% por la relación. Si la P del proceso es constante, es 163.8%. Aquí dice que el uso de una gráfica P puede tener como resultado alarmas falsas y considere una gráfica P del N. Vamos a realizar ahorita nuestra gráfica, primeramente una gráfica P y luego una gráfica P del N, para ver la diferencia que tiene entre una gráfica y otra. Nos vamos a ir de nuevo a estadística, gráficas de control, gráfica de atributos, y nos vamos a ir primeramente a una gráfica P. De igual forma vamos a poner el tamaño de los defectos, el tamaño del lote. Vamos a poner una etiqueta. Aquí vamos a poner gráfica P de defectos vamos a ver nuestro problema, que era desfibriladores. Y le vamos a dar a aceptar. En nuestras opciones de gráfica P vamos a ir a pruebas y vamos a seleccionar todos los puntos de donde dice que son las pruebas seleccionadas por causas especiales, que un punto que es mayor que K es una desviación estándar desde la línea central y que la K vale 3. Aquí vemos que la K vale 9, que son puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. Aquí vemos que la K vale 6, que son puntos consecutivos todos ascendentes o todos descendentes, y que los puntos consecutivos alternando hacia arriba y hacia abajo. Le vamos a dar a aceptar y le vamos a dar a aceptar.
Aquí tenemos nuestra gráfica P. Aquí vemos nuestro límite superior, nuestro límite inferior y nuestra media. Aquí vemos nuestras proporciones, vemos el comportamiento de nuestra gráfica. Aquí vemos que tenemos este punto fuera de nuestros límites de control, y aquí vemos que nos marca otros puntos rojos como fuera de control o como pruebas que fallaron. Vamos a hacer nuestra siguiente gráfica, que serían gráficas de control, gráficas de atributos y la gráfica PDLN. Vamos a poner los mismos datos de efectos y el tamaño del lote. Igual vamos a poner una etiqueta que diga gráfica PDLN. Defectos desfibriladores. Le damos a aceptar. Vamos a ir a las opciones de la gráfica y a las pruebas, y vamos a seleccionar nuevamente todos los puntos y le vamos a dar a aceptar. Aquí vemos que tenemos nuestra gráfica PDLN y vemos que el comportamiento, a diferencia de la gráfica P, nos da un sigma, un z sigma, un sigma z, que es igual a 0.7338116, y en el diagnóstico nos estaba diciendo que deberíamos de usar una gráfica PDLN, que en la gráfica PDLN vimos que el comportamiento de nuestra gráfica es un poco más certera que nuestra gráfica P de defectos. Vamos a ir a nuestra presentación. Como podemos ver, ya aquí tenía pues previamente capturadas nuestras gráficas de diagnóstico, nuestra gráfica P y nuestra gráfica PDLN. Vamos a ir a nuestro siguiente ejercicio. Nos dice: una empresa médica que produce catéteres ha estado teniendo problemas de calidad en su línea de producción, por lo cual se requiere establecer si el proceso está bajo control, por lo cual se han tomado la producción y los defectos de los últimos 50 días. La producción ha sido variable. Construye una gráfica de control para la proporción P de unidades defectuosas para los siguientes datos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Vamos a ir nuevamente a nuestro Minitab para realizar nuestro siguiente ejercicio. Vamos a ir nuevamente a estadística, gráficas de control, gráficas y atributos, diagnóstico de gráfica P. Vamos a poner igual nuestras piezas defectuosas y vamos a poner nuestro tamaño de lote. Le vamos a dar a aceptar. De igual forma vemos como aquí nuestra gráfica nos está dando el diagnóstico y dice que el uso de una gráfica P puede tener como resultado una tasa elevada de alarmas falsas. Considere usar una gráfica PDLN. Nos vamos a ir directamente a usar nuestra gráfica PDLN. Nos vamos a ir nuevamente a estadística. Vamos a ir a gráficas de control, gráficas de atributo, gráfica PDLN, piezas defectuosas como variable, tamaño de los subgrupos como tamaño de lote. Vamos a ir a etiquetas. Aquí vamos a poner gráfica PDLN de catéteres. Vamos a darle a aceptar. Nos vamos nuevamente a opciones de la gráfica P, pruebas, seleccionamos todos los puntos
y le damos aceptar y aceptar. Aquí vemos el comportamiento de nuestra gráfica. Vemos 3 puntos fuera de control, que nos indica que nuestras piezas fallaron. Aquí vemos nuestro comportamiento dentro de un rango, de nuestro rango normal, que sería nuestro rango inferior y nuestra media. Aquí nos está dando nuestro sigma, que es 2.80108. Continuamos con nuestra siguiente presentación. Aquí tenemos nuestras gráficas pues previamente capturadas. También habíamos realizado la gráfica, la P, para hacer la comparación de una gráfica y otra. Vemos que el comportamiento de nuestra gráfica P, pues tenemos más puntos fuera de control, y en nuestra gráfica PDLN el comportamiento es un poco menor en el resultado de las piezas fuera de control. Las gráficas de control para atributos o gráficas NP muestran el número total de unidades no conformes, también llamadas no conformes. El tamaño de la muestra puede variar. Por ejemplo, puede utilizar una gráfica NP para monitorear lo siguiente: el número de vuelos que despegan tarde, el número de ruedas y bicicleta que están desinfladas y el número de logotipos impresos que están manchados. Aunque una unidad pudiera tener muchas características de calidad que se pueden evaluar, siempre se considera que la unidad es conforme o no conforme. La gráfica NP es similar a la gráfica P. Sin embargo, la gráfica NP pudiera ser más fácil de entender porque grafica el número de unidades no conformes en lugar de la proporción de unidades no conformes. Vamos a ver un ejemplo de las gráficas NP. Vamos a abrir nuestros datos para resolver nuestro ejercicio que nos presenta. Aquí nos está diciendo que el ejercicio es Guidant Corporation, fábrica de desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía según USA Today. Guidant notificó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 100.000 desfibriladores BRIS 2DR podían tener problemas de funcionamiento cada año debido al riesgo de muerte. Es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considere un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construye una gráfica de control NP para aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Aquí vemos los números de defectos, que son 15, 12, 14, 14, 11, 16, 17, 11, 16, 7, 8, 5, 7, 6, 6, 8, 5, 7, 8, 7. Como podemos ver, ya tenemos abierto nuestro Minitab. Ahora vamos a ver lo que es la diferencia en una gráfica NP. Vamos a ir a nuestro Minitab. Entonces vamos a ir a estadística, gráfica de control, gráfica de atributos. Ahora vamos a ir por una gráfica NP. Vamos a ver los tamaños de defecto, el tamaño del lote. Vamos a ir a opciones de gráfica, pruebas. Vamos a marcar todos los puntos y le vamos a dar a aceptar. Como podemos ver aquí, nuestra gráfica NP pues nos marca en realidad lo que son los defectos. Aquí vemos nuestro límite superior e inferior y nuestra media. Como podemos ver aquí en esta gráfica pues nos marca
la cantidad de defectos, no la proporción de los defectos. Esto sería una gráfica NP. Vamos a ir a nuestra presentación. Vemos que aquí tenemos ya nuestra gráfica NP y nuestra gráfica PDLN con los mismos datos y la diferencia que hay entre una y otra. Vamos con nuestro siguiente ejercicio. Dice: una empresa médica que produce catéteres ha estado teniendo problemas de calidad en su línea de producción, por lo cual se requiere establecer si el proceso está bajo control, por lo cual se han tomado la producción y los defectos de los últimos 50 días. La producción ha sido variable. Construye una gráfica de control NP para las unidades defectuosas de los siguientes datos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Vamos a abrir nuestros datos. Nos vamos a ir a estadística, gráficas de control, gráficas y atributos y gráficas NP. Variables como piezas defectuosas y el tamaño del lote. Aquí vamos a poner nuestras opciones de gráfica. Vamos a ir a pruebas, seleccionamos todos los puntos, le damos a aceptar. Aquí vemos que la gráfica nos salió un poco diferente porque el tamaño de lo que sería nuestro tamaño de lote tiene diferentes muestras desiguales. Entonces vemos el comportamiento aquí. De todos modos tenemos marcado nuestro límite superior, nuestro límite inferior y nuestra media. Vemos el comportamiento aquí por piezas defectuosas. Igual como mencionábamos, ya no es por proporciones de defectos, sino ya es por pieza defectuosa. Esto sería nuestra gráfica NP. Vamos a ir nuevamente a nuestra presentación. Aquí tenemos nuestras gráficas, como mencionábamos, una gráfica NP y una gráfica PDLN de piezas defectuosas, donde nos marca nuestro Z sigma, y vemos que el comportamiento de la gráfica PDLN es un poco más entendible, aunque aquí nos marca las piezas defectuosas. Vamos a ir a nuestra gráfica U. Sería una gráfica U o gráfica el número de defectos, también llamados no conformidades por unidad. Es posible que una unidad tenga uno o más defectos, pero aún así sea aceptable en función y desempeño. El tamaño de la muestra puede variar. Por ejemplo, puede utilizar una gráfica U para monitorear lo siguiente: el número de desgarros y tirones por cada 50 pies de alfombra, el número de píxeles muertos por pie de pantalla LCD. Una gráfica U puede inspeccionar un tipo de defecto, por ejemplo, píxeles muertos. También puede inspeccionar para determinar varios defectos juntos, tales como píxeles muertos, píxeles trabados, rayas y puntos borrosos. Una pantalla LCD puede tener 2 o 3 píxeles muertos y aún así seguir siendo aceptable. Un ejemplo de nuestra gráfica U sería: un fabricante de pantallas LCD desea monitorear los defectos en las pantallas LCD de 17 pulgadas. Los técnicos registran el número de píxeles muertos por cada pantalla. Cada subgrupo tiene un número de pantallas diferentes. Utilizan una gráfica U para monitorear el número promedio de píxeles muertos por pantalla. Debido a que los subgrupos tienen tamaños desiguales, los límites de control varían en promedio. Los técnicos encuentran alrededor de un píxel muerto en cada pantalla. El subgrupo 17 está fuera de control. Los técnicos deberían tratar de identificar cualquier causa especial que pudiera haber contribuido con el número inusualmente alto de píxeles muertos.
Es lo que vemos aquí, lo que nos está explicando la gráfica de control es que aquí en el punto número 17 o en el lote 17 o en la muestra 17 tenemos un punto fuera de control. Se prueba de diagnóstico con gráfica U. Utiliza la prueba de diagnóstico con gráfica U para determinar si una gráfica U tradicional o una gráfica U del N es más adecuada para graficar el número de defectos por unidades en su muestra. Un ejemplo sería: el departamento de facturación en un hospital ha recibido muchas quejas por errores en su proceso de facturación y ha puesto en funcionamiento un nuevo sistema de facturación. El gerente del departamento desea hacer un seguimiento al número de facturas en reclamación con el fin de determinar si su nuevo sistema es más eficaz. Debido al alto volumen de facturas, utilizan el diagnóstico con gráfica U para probar si la variación de los datos es mayor a la esperada, con una distribución de Poisson o una dispersión excesiva. La elevada relación entre la variación observada y la variación esperada indica una dispersión excesiva, la cual puede hacer que los puntos en una gráfica U tradicional parezcan estar fuera de control cuando no lo están. Para corregir la dispersión excesiva, utilice una gráfica U del N. La gráfica U del N es similar a una gráfica U tradicional. Ambas gráficas le ayudan a monitorear el número de defectos por unidad que produce su proceso. La gráfica U del N puede ser útil en las situaciones siguientes. Usted tiene grandes subgrupos y sus datos presentan dispersión excesiva. Sus datos presentan dispersión insuficiente. Los cálculos para la gráfica U del N incluyen sigma z, que es un ajuste para la dispersión excesiva o insuficiente. Un valor sigma z de 1 indica que no es necesario ningún ajuste y que la gráfica U del N es exactamente la misma que una gráfica U tradicional. Aquí vemos un ejemplo que nos dice que el departamento de facturación en un hospital ha recibido muchas quejas por errores en su proceso de facturación y ha puesto en funcionamiento un nuevo sistema de facturación. El gerente del departamento desea hacer un seguimiento al número de facturas en reclamación con el fin de determinar si su nuevo sistema es más eficaz. El personal rastrea el número de quejas de cada semana. Aquí vemos que todos los puntos están bajo control y la línea central es de aproximadamente 0.004 sigma z. Es aproximadamente 5.4, lo que significa que los límites de control se ampliaron para corregir la dispersión excesiva. Vamos a ver un ejemplo. Dice: una empresa que se dedica a producir rines de aluminio requiere monitorear su proceso de la producción de rines de aluminio de 17 pulgadas, debido a que han tenido algunos defectos con sus principales clientes. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes, los cuales son variables, así como también el número de defectos de cada uno de esos lotes. Una unidad puede tener más de un defecto. Construye una gráfica de control de U o LNU para la cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está bajo control estadístico. Vamos a abrir nuestros datos. Vamos a ir a estadística, gráficas de control, gráficas de atributos y vamos a ir a nuestro diagnóstico de gráfica de U. Vamos a poner defectos por unidades revisadas y el tamaño del lote. Le vamos a dar a aceptar. Aquí vemos nuestra gráfica de dispersión o de probabilidad, donde nos dice que la relación de variación observada de variación esperada es de 348.4%, el límite superior es de 95% para la relación si la media del proceso es constante y es igual a 141.9%. El uso de una gráfica U puede tener como resultado una tasa elevada de alarmas falsas. Considere una gráfica U del N. El límite superior depende del número de subgrupos y la media del proceso.
Entonces aquí nos está diciendo que consideremos usar una gráfica U. Vamos a ir primeramente a, de nuevo, estadística, gráficas de control, gráficas por atributo, y vamos a ir a primeramente hacer una gráfica U para ver las diferencias entre una gráfica y otra. Defectos por unidades revisadas, tamaño de lote, una etiqueta le pondríamos que dijera gráfica de U, defectos de rines. Le damos a aceptar, vamos a opciones de gráfica U, en pruebas, seleccionamos todos los puntos, le damos a aceptar y aceptar. Aquí tenemos nuestra gráfica U del N. Aquí vemos nuestros rangos de nuestra gráfica, nuestro rango inferior, nuestro rango superior. Aquí vemos todos nuestros puntos fuera de control. Aquí estamos viendo que son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 puntos fuera de control. Entonces vamos a abrir nuestra gráfica UDLN para ver nuestra diferencia. Vamos a gráficas de control, gráficas de atributo y UDLN. Aquí vemos nuestros defectos por unidades, nuestro tamaño de lote, y vamos a poner nuestra etiqueta, que sería gráfica de UDLN, defecto de rines. Le damos a aceptar, vamos a opciones de la gráfica UDLN, igual vamos a pruebas, seleccionamos nuestros puntos, le damos a aceptar y aceptar. Entonces aquí vemos a nuestra gráfica UDLN, tenemos nuestro sigma z de 3.3827 y vemos que aquí ya cambió, ya no es la gráfica con 15 puntos fuera de control, sino solamente tenemos un solo punto fuera de control. Aquí vemos nuestro comportamiento de nuestras muestras, y aquí vemos nuestros límites superior e inferior y nuestra media. Esto sería nuestra gráfica UDLN. Volvemos nuevamente a nuestra presentación. Aquí tenemos nuestras gráficas, que sería el diagnóstico, la gráfica de U y la UDLN. Vamos a ir a nuestro siguiente ejemplo. Una empresa que se dedica a la producción de arneses requiere monitorear su proceso de la línea de ensamble número 5, debido a que han tenido algunos efectos detectados por el departamento de calidad. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes, los cuales son variables, así como también el número de defectos de cada uno de esos lotes. Una unidad puede tener más de un defecto. Construir una gráfica de control U o LN U para la cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está bajo control estadístico. Vamos a abrir nuestros datos. Vamos a ir nuevamente a estadística, gráficas de control, gráficas y atributos. Vamos a ir a nuestro diagnóstico de gráfica U. Vamos a poner nuestro número de defectos. Aquí tenemos una pequeña inconsistencia.
Vamos nuevamente a nuestra estadística, gráfica de control, gráfica de atributos. Vamos a ir a nuestro diagnóstico de gráfica, número de defectos, tamaño de lote, le vamos a dar a aceptar. Aquí vemos que nuevamente nos dice que consideremos usar una gráfica UDLN. Vamos a ir nuevamente a estadística. Aquí vemos gráficas de control, gráficas de atributos y gráficas UDLN. Nuevamente ponemos nuestra variable, nuestro tamaño de lote, ponemos nuestras opciones de la gráfica, pruebas, seleccionamos todos nuestros puntos y le damos aceptar y aceptar. Aquí tenemos nuestra gráfica UDLN y aquí vemos que nuestro sigma z es de 2.17054. Tenemos 3 puntos fuera de control. Aquí vemos que sería la muestra número 22 y la muestra número 23. Aquí sería nuestra muestra 43. Y así tenemos nuestra gráfica UDLN. Vamos a ir nuevamente a nuestra presentación. Aquí tenemos el desarrollo de nuestras gráficas. Aquí también hicimos la gráfica UDLN, podemos hacerla también. Vamos a estadística, gráficas de control, gráficas de atributos. Vamos a nuestra gráfica U. Ponemos igualmente nuestro número de defectos, nuestro tamaño de lote, opciones de la gráfica, pruebas, seleccionamos nuestros puntos y le damos a aceptar. Como vemos nuevamente en nuestra gráfica U, a diferencia de nuestra gráfica UDLN, que es la más acertada, vemos que aquí tenemos 12 puntos fuera de control y aquí solamente tenemos 3. Si tuviéramos que hacer un rechazo por medio de comportamiento de nuestras gráficas, en nuestra gráfica U, pues prácticamente nuestras piezas estarían rechazadas completamente. Aquí también tenemos nuestro número de defectos, pero todavía los tenemos dentro de nuestro rango de control. Solamente tenemos, pudiéramos decir que un lote pues fuera de nuestro rango de control. Continuamos con nuestra presentación. Vamos a ver ahora nuestra gráfica C. En general las gráficas C se utilizan para graficar el número total de defectos en una muestra cuando el tamaño de la muestra es constante. Por ejemplo, en una pantalla LCD puede inspeccionar un tipo de defecto. Píxeles muertos también se puede inspeccionar para determinar varios defectos juntos, tales como píxeles muertos, píxeles trabados, rayas y puntos borrosos. Un fabricante de pantallas LCD desea monitorear los defectos en las pantallas de LCD de 17 pulgadas. Los técnicos registran el número de píxeles muertos por cada subgrupo de 10 pantallas por hora. Utilizan una gráfica C para monitorear el número de píxeles muertos. Aquí tenemos un ejemplo. Nos dice que una empresa se dedica a producir rines de aluminio. Requiere monitorear su proceso de la producción de rines de aluminio de 17 pulgadas.
Debido a que han tenido algunos defectos con sus principales clientes, a continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes de 5.000 unidades de cada lote, así como también el número de defectos de cada lote. Una unidad puede tener más de un defecto. Construya una gráfica de control C para la cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está bajo control estadístico. Vamos a abrir nuestros datos. Y nos vamos a ir a estadística, gráficas de control, gráficas y atributos, y nos vamos a ir a nuestra gráfica C. Aquí vamos a ver nuestros defectos por unidades revisadas. Nos vamos a ir a opciones de gráfica C, pruebas, seleccionamos nuestros puntos de prueba y le vamos a dar aceptar y aceptar. De esa manera tenemos a nuestra gráfica C de defectos por unidades revisadas. Como podemos ver, este es el comportamiento de nuestro gráfico. Nuestro límite superior, inferior y nuestra media, no tenemos ningún punto fuera de control. Continuamos con nuestro siguiente ejercicio. Ese sería una gráfica C. Aquí tenemos nuestra gráfica previamente capturada. Vamos a ir al siguiente ejercicio. Dice: una empresa que se dedica a la producción de arneses requiere monitorear su proceso de la línea de ensamble número 5, debido a que han tenido algunos defectos detectados por el departamento de calidad. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes de 1000 unidades de cada lote, así como también el número de defectos de cada uno de esos lotes. Una unidad puede tener más de un defecto. Construye una gráfica de control C para la cantidad de defectos por lote y determine si el proceso está bajo control estadístico. Vamos a abrir nuestros datos en Minitab para realizar nuestra gráfica. Aquí vemos, igual nos vamos a ir a estadística, gráficas de control, gráficas de atributos, y nos vamos a gráficas C. Tenemos nuestro número de defectos y opciones de gráfica. Vamos a tener que pasar nuestros datos a una columna nueva para de esa manera poderlo realizar. Aquí estamos ahorita cambiando nuestros datos, ya que no nos deja trabajar nuestro Minitab, tal vez porque nuestros números no están en enteros, tenga algunos decimales. Vamos a hacer la corrección para poder realizar el ejercicio. Ya los tenemos aquí capturados. Vamos a eliminar nuestra columna original. Vamos a eliminar nuestro nombre. Vamos a ponerlo. Ok. Ahora sí vamos a ir a estadística, gráficas de control, gráficas y atributos,
Nos vamos a ir a gráfica C. Ahora sí, nuestro número de defectos y opciones de nuestra gráfica C. Vamos a ir a pruebas, seleccionamos todos los puntos y le damos aceptar y aceptar. Aquí tenemos nuestra siguiente gráfica. Por lo que vemos, también no tenemos ningún punto fuera de control, y de esta forma es como obtenemos nuestra gráfica C. Continuamos con nuestra presentación. Aquí tenemos las gráficas. Vamos a ir a nuestros datos del proyecto, el cual nos dice que se desea construir un gráfico de control NP para controlar un proceso que fabrica un capacitor. Se tienen 25 muestras, cada una formada por 50 capacitores. El número de capacitores defectuosos de cada una de las muestras se muestra en la tabla. Vamos a realizar nuestro ejercicio para ver el comportamiento de nuestra gráfica. Vamos a ir a Minitab para realizar nuestro ejercicio. Tenemos nuestros datos previamente capturados. Nos vamos a ir a estadística, gráficas de control, gráficas de atributo, y nos vamos a ir a nuestras gráficas NP. Vamos a poner nuestro artículo defectuoso y vamos a poner nuestro número de artículos. Vamos a etiquetar